Me acompaña Olmedo Estrada, él es economista, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina de Panamá. Don Olmedo, como siempre, un placer recibirlo aquí en Next Noticias. Buenos días. Bueno, vamos a hablar con el profesor Estrada. Ese índice presentado ayer de índice de actividad económica presentado por la Contraloría, debemos hablar también de cuáles son las perspectivas económicas para 2022, cómo nos va a afectar la inflación en este año, en este fin de año, y varios temas económicos. Profesor Estrada, como siempre, un placer tenerle aquí en Next Noticias. Sí, muy buenos días, Fernando, y muchas gracias por la oportunidad. Sí, definitivamente que la economía panameña este año tiene digamos, una actividad un poco lenta. Si bien es resultado de lo que vivimos en el 2020, todavía no se han hecho los ajustes necesarios para lograr esa reactivación económica que se requiere en el país. Definitivamente que nosotros hemos hablado de que 19.9 negativo de un PIB del 2020 fue una caída muy fuerte y que tenemos que recuperarla porque el país tiene las condiciones para hacerlo, pero se necesitan estrategias y las estrategias tienen que ir mucho más allá de lo que estamos haciendo en este momento, que no se han logrado, por ejemplo, las inversiones extranjeras, no se han logrado los financiamientos para las pequeñas y medianas empresas que verdaderamente han quedado en bancarrota, han quedado totalmente aplastadas por esta pandemia, donde se han quedado sin liquidez y el desempleo prevalece. Ahora mismo, en el 2020 llegamos a 20% de desempleo. Este año se habla de un 14%, que es altísimo todavía. No hay manera de buscar cómo canalizar a esos panameños que han quedado pues, sin ese ingreso importante por su trabajo. Y otro tema interesante es el indicador que muestra la informalidad que se ha generado en el país producto pues, de esta pandemia. Estamos hablando de casi un 60% de panameños que han tenido que irse a la informalidad porque no hay cabida. No hay cabida precisamente en el empleo formal. Pero eso tiene, digamos, consecuencias que ya hoy, en el informe que se ha publicado recientemente, hay actividades que tienen saldos positivos. Eso hay que decirlo. Tienen actividades como, por ejemplo, el transporte y la logística, tiene saldos positivos que permiten pues, que el país comience a ver, por ejemplo, esos resultados que van a ayudar al crecimiento de la economía. También tenemos la industria de alimentos que ha mejorado sus números en los últimos meses. La minería, por supuesto, que sí se ha destacado, ¿verdad? Las telecomunicaciones, el agro y la construcción tienen saldos positivos. Sin embargo, cuando damos la vuelta a ver las actividades que tienen saldo negativo, tenemos el turismo. El turismo está todavía golpeado, fuertemente golpeado. Hay muchos hoteles que todavía no ven, digamos, esa dinámica de crecimiento que tenían antes de la pandemia. El turismo, digamos, el comercio al por menor, los hogares privados, la intermediación financiera, es decir, los bancos, a pesar de que hay liquidez bancaria, el sector financiero todavía no resalta ese crecimiento que ha tenido históricamente en Panamá por ser un centro financiero, un centro bancario internacional. Así que, y otra actividad que también está siendo afectada es la pesca. Así que estos números es lo que se publica recientemente en la Contraloría para que podamos evaluar qué está pasando en el país con la actividad económica que todavía no despega como debe ser, porque realmente hay ciertos impedimentos que no le permiten ese despegue. Pero, profesor, hay una relación directa o muy estrecha entre crecimiento económico y empleo. Es decir, ¿cuántos puntos debemos crecer nosotros para generar empleo formales? Porque un crecimiento de 18.02 es un crecimiento extraordinario. Es correcto. Mire, lo que pasa es que la pérdida del empleo en el 2020 fue muy fuerte en comparación con lo que realmente se da en esa relación crecimiento-empleo. Esa es una teoría de un economista apellido Okun, que él habla de que cuando hay crecimiento, en esa misma proporción del crecimiento,
va disminuyendo el desempleo. O sea, tú creces y das oportunidad que muchos comercios, muchos negocios, mucha actividad económica comiencen a generar riquezas, y eso a su vez permite que el empleo se genere una fuente de empleo para esos panameños, y eso es lo que realmente ocasiona el crecimiento económico. Pero ¿qué ocurre? Que como nosotros tuvimos una caída del 17.9 negativo y casi un 20% de desempleo, esa caída y ese impacto fue tan fuerte que ahora estamos en un crecimiento de rebote, porque acuérdense que el crecimiento que tenemos este año es un crecimiento de rebote por la caída del 2020. Claro. Eso significa que no va a haber esa relación directa que dice la teoría económica que debe haber cuando hay crecimiento económico. Por lo tanto, si bien hemos habilitado muchos contratos, todavía hay muchos panameños que están esperando esa fuente de empleo. Algunos se habilitaron y por ahí mismo lo despidieron porque no había cómo mantenerlo dentro de la estructura productiva. Entonces, esos son los casos que estamos ahora ventilando, y por supuesto que eso está impactando a la economía en términos generales. Profesor, ¿se tiene ya un cálculo de cuánto puede ser el crecimiento? ¿Cuáles son las perspectivas económicas para este año 2022? Sí, se habla, y no solamente los economistas panameños, también los organismos internacionales han hecho los estudios, las corridas necesarias para proyectar el crecimiento económico de Panamá de doble dígito. Estamos hablando entre un 10 y un 12%. Ojalá que esas proyecciones se cumplan, porque eso nos da una base sólida para que en el 2022 nosotros podamos comenzar un año con unas perspectivas fuertes, sólidas, pero también se tienen que cumplir otras estrategias que nosotros hemos mencionado. Aquí no se ha hecho una estrategia, sólida de ir a buscar esas inversiones. Hay que tocar puertas para que lleguen a Panamá esas inversiones que no han tomado la iniciativa de llegar a Panamá, porque también hay otros países que están buscando inversiones y no están ganando por ventaja de llegar primero a esos países a buscar esas inversiones, y Panamá todavía está esperando. Yo creo que nosotros tenemos que salir. Panamá tiene que comenzar a tocar puertas para que esas inversiones puedan llegar. ¿Y por qué esa urgencia? Porque nosotros en Panamá no tenemos ahorros suficientes como para decir podemos invertir 4.000, 5.000 billones de dólares en un año para poder reactivar nuestra economía. Eso no lo tenemos. Entonces tenemos que buscar inversiones extranjeras, que son las que van a traer esas riquezas para poderlas invertir en nuestro país. Bueno, profesor, sin lugar a dudas, pues buenas perspectivas, pero obviamente todos esperamos hechos concretos. Sí, adicional a eso también, si queremos reactivar la economía, ahí están las estadísticas de la Cámara de Comercio, donde habla que hay miles de pymes que no han podido abrir sus puertas. Busquemos los mecanismos que nos permitan ver cómo apoyamos a estas pymes para que verdaderamente, si hablamos de 5.000 pymes, imagínate, esas pymes tienen capacidad de 3.000 empleos, estamos hablando de 15.000 que van a bajar esa tasa de desempleo que nos está afectando, y también la tasa de informalidad que tenemos en nuestro país, porque la gente, como no tiene ingresos, tiene que irse a la informalidad para poder algo tiene que llevar a casa, ¿no? en esta época difícil. Así es. Profesor Estrada, decano de la Escuela de Negocios, de la Facultad de Negocios, Universidad Latina de Panamá. Gracias por esta participación y este mensaje importante. Exacto. Así es.